Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta explicación sobre de qué tratan los convenios para evitar la doble imposición internacional a través de este video y el objetivo en realidad es comenzar dando un panorama general con aspectos más bien intrínsecos de la naturaleza de los convenios que tienen su incidencia en el ámbito tributario, pero que con un matiz especial, que es el internacional, nos vienen a dar una nueva riqueza. Cuando hablamos de derecho tributario internacional, necesariamente entonces estamos hablando lógicamente, del ámbito de nuestra materia, de nuestra rama, que implican los tributos, pero además con un matiz internacional, esto es decir, con determinado punto de conexión, que es así como lo llamamos. Y al igual que en otras situaciones jurídicas, en el cual se basan actos y hechos jurídicos de la vida diaria, también tenemos en estos hechos de la vida diaria posibilidades de que también ellos tengan un matiz internacional. A veces me vengo a acordar de algunos casos de la materia de derecho internacional, cuando hablábamos de relaciones jurídicas usuales, normales, cotidianas de la vida de cada ser humano, y hablamos, por ejemplo, del caso de la viuda maltesa. Lógicamente se trataba de un matrimonio, un hombre, una mujer, que contrajeron un matrimonio en Malta a fines del siglo XIX, que tuvieron que mudarse por alguna razón a Argelia, que en aquellos tiempos conformaba parte de una colonia francesa, y construyeron su vida, compraron bienes, el marido compró bienes y fallece y queda la viuda reclamando un derecho a una parte del haber, del patrimonio del causante, del fallecido, pero que correspondía a la legislación de Malta. Mientras tanto que los juzgados franceses interpretaban que esos bienes, como se situaban en territorio argelino, les correspondía dar un tratamiento diferente y que no le correspondía eventualmente ese privilegio como viuda y que debía hacerse sobre las bases de una repartición a los fines sucesorios y no teniendo tanto en cuenta el régimen matrimonial. Al fin y al cabo, cómo terminó la historia, le dieron la razón y la sucesión tramitó según el régimen matrimonial de Malta y la viuda maltesa pudo tener su cuarta parte. Pero este caso, si bien no aplica en principio a nuestra materia, nos da la pauta de que los países lo que intentan es arrogarse competencias. En este caso eran, bueno, competencias de índole civil, pero lógicamente nosotros sabemos que todo trámite, toda situación civil necesariamente siempre tiene una implicación a los fines tributarios que nos rodean, o sea, los hechos imponibles nos rodean y nos persiguen en cada instante de nuestra vida diaria. Y en este caso, cuando hablamos de convenios para evitar la doble imposición internacional, en realidad, eh, la competencia que tratan de arrogarse los países es en cuanto a la recaudación, con lo cual es un tema que muchas veces generan conflictos porque la voracidad tributaria también es una naturaleza de los estados, que obviamente con su razón, porque los tributos sirven para favorecer y para acrecentar el bienestar general. Pero claro, resulta que a veces esa voracidad impide o perjudica las inversiones que pretenden, obviamente hoy en un ámbito de globalización de los recursos económicos, que pretenden todos los países. Vamos a poner un par de ejemplos que pueden darse de bastante facilidad. ¿Y por qué? Imaginémonos que yo resido en Argentina, está muy bien, pero
tengo una casa en España que alquilo y de la cual percibo una renta. Obviamente, el impuesto a la renta sobre no residentes español, el artículo 16 del SOBE dice los rendimientos derivados de elementos patrimoniales eh, son grabados. Muy bien. Pero después yo soy residente en Argentina y la ley de ganancias, que es nuestra ley de impuesto a la renta nacional, que es así como la llamamos, es ley de impuesto a las ganancias, dice en el artículo 1, para comenzar, dice que todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos quedan alcanzados por este impuesto. Y dice, los sujetos a que se refieren el párrafo anterior, residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus ganancias, tantas las obtenidas en el país como en la del exterior. Con lo cual, yo por un lado tendría grabada esta renta de esta casa en España por el impuesto a los no residentes, pero a su vez también por mi impuesto local en el cual resido, que es la ley argentina, porque así lo dice el artículo 1, ni bien comienza la ley, que yo tengo que pagar por, o sea, mis rentas están grabadas, las de acá, las de Argentina y las de cualquier parte del mundo. Esto es una situación de un sujeto individual que realmente mucha trascendencia al Estado no le puede implicar por una casa, pero hay veces que cuando los patrimonios son grandes y cuando están involucradas en general empresas con determinado nivel económico de transacción importante, entonces la cosa es distinta. Imaginémonos que yo en vez de una casa en España, bueno, tengo una empresa obviamente que genera renta y que año a año, cuando el resultado del ejercicio da favorable, asamblea, se decide la distribución de dividendos y me dan los dividendos que me corresponden a mí como accionista. Si hubo un dividendo que me toca es porque lógicamente hubo una ganancia neta y una ganancia neta obviamente sufrió el impuesto a la renta en España, pero a su vez recordemos lo que acabo de decir, el artículo 1 de la ley de impuesto a las ganancias también me obliga, por ese mismo dividendo que ya fue grabado en España, también me obliga y me lo graban acá. Esto es lo que se llama, en líneas básicas, un supuesto de doble imposición. Por supuesto que los países tienden a recaudar este impuesto, pero lógicamente no favorece este intercambio, esta transnacionalidad de los recursos y de la actividad empresarial. ¿Qué haría yo? O traslado mi empresa desde España acá a Argentina o yo mudo mi residencia de Argentina a España. Claro, algunos estarán pensando, no, mejor que yo salga de Argentina y me vaya a vivir a España, hoy hace calor, está muy lindo. Eh, y esto es una perspectiva que los países en vías de desarrollo tenemos que tener cuidado, porque efectivamente las inversiones se mueven en el mismo sentido en que uno lo piensa ahora, que uno lo interpreta ahora, con lo cual tenemos que tener cuidado al momento de decidir una determinada política fiscal o un determinado, la realización de un convenio de doble imposición, es que muchas veces por nuestra particularidad de situación estamos en desventaja. Muy bien. La solución obviamente es que ante esta colisión, ante esta doble imposición que ocurre, que es inexorable, alguien tiene que ceder. Y los convenios de doble imposición vienen a tratar de mitigar esto, otorgando y distribuyendo potestades. Uno le toca una parte, otro le toca otra parte. Cuando hablo de partes, hablo de recaudación entre los diferentes estados. Lo usual, en rasgos generales, viene a hacerse de dos maneras. O reduciendo las alícuotas en el país de la fuente para aquellos inversores extranjeros, con lo cual España me reduciría el gravamen a la renta o eventualmente una eventual retención que me hagan sobre esos dividendos. Y también una segunda opción es aumentando los requisitos para que sea considerada mi empresa un establecimiento permanente. ¿Por qué? Porque solamente los establecimientos permanentes quedan sujetos al impuesto a la renta en los lugares donde ellos están ubicados.
Con lo cual, si yo aumento los requisitos para que sea considerado establecimiento permanente, eh, lo más probable es que aumente la posibilidad de que mi renta sea grabada en Argentina y no en el otro país. Eh, con lo cual, acá estamos hablando de sacrificios que hacen los estados eh, en pos de la transmovilidad de las inversiones. Los convenios para evitar la doble imposición tienen, a mi entender, características más generales, o sea, las reglas que imponen son de naturaleza más general. Y como ellas son de carácter más general, tienden a ser más estables, por oposición a las reglas que imponen las normas de los derechos locales, que como tienen una naturaleza más pragmática o digamos, de práctica eh, netamente clara y precisa, entonces tienden a sufrir variaciones más constantes lo que nos toca vivir y que las solemos vivir. Muy bien. Ahora bien, eh, ¿cuál es la naturaleza jurídica de un tratado? O sea, ¿cuál es el concepto de un tratado? Bueno, algunos no están muy de acuerdo en llamarlos tratados a los tratados porque sugieren que los acuerdos de derecho internacional son de muchas maneras, no solamente de tratados, son laudos, son acuerdos, son convenios, tienen muchas formas, pero la realidad es que usualmente los llamamos tratados y esto viene a formar parte, digamos, esta rama del derecho, la convergemos en una norma madre, en una convención madre, que es la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, que es lo que nos da las pautas generales a todos los estados sobre un montón de supuestos a tener en cuenta, no solamente para los convenios para evitar la doble imposición internacional, sino para cualquier tratado, acuerdo, convenio que celebremos, o con otro Estado o con organismos internacionales, que también pueden ser partes de un tratado. Ahora bien, estos convenios, como tantos otros, los tenemos que ubicar, digamos, en nuestro propio derecho, en lo que nosotros siempre venimos a llamar la pirámide de Kelsen, que siempre tenemos a la Constitución en la punta, y así vamos bajando en orden jerárquico. Muy bien. Eh, Primero tengo que hacer una salvedad para nuestros oyentes de Argentina y que recordaremos cuando estudiamos Derecho Constitucional que nosotros en la punta de esa pirámide de Kelsen tenemos a nuestra Constitución con los tratados, con determinados tratados internacionales que tienen naturaleza de derechos humanitarios y que junto con la Constitución están en el mismo rango conformando un bloque de constitucionalidad. Eh, y después tenemos los otros tratados que no son de orden, digamos, de derechos humanos o de derechos fundamentales, que no están en la cima junto con la Constitución, pero sí tienen un rasgo, o sea, un rango muy importante. ¿Por qué? Porque el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, si bien no le otorgan la misma jerarquía que la Constitución dice, que tienen jerarquía superior a las leyes, lo dice textualmente. Así que ahí tenemos un orden de prelación. Tenemos a la Constitución con los tratados de derechos humanos o de derechos fundamentales en la punta, en la cumbre máxima, y seguidamente a los otros tratados celebrados por el Estado nacional, junto con otras organizaciones internacionales, otros estados e incluso los concordatos con la Santa Sede, debajo de la Constitución, pero en jerarquía superior a las leyes. Eh, ¿Cómo juega en Perú? Bueno, es un poco llegar a esta lógica de que tiene una jerarquía también, una prevalencia por encima de la ley de derecho interno, también aplica, pero lo necesitamos interpretar de una manera menos directa. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros tenemos en Perú la Constitución de 1979 que daba así la pauta jerárquica. El artículo 101, bueno, decía que los
tratados internacionales celebrados por Perú con otro Estado sí forman parte del derecho interno, o sea, del derecho nacional, pero en caso de conflicto entre tratado y ley prevalece el primero, o sea que le da una prevalencia superior al tratado por sobre la ley del derecho nacional. ¿Qué pasó? Bueno, la Constitución fue modificada por una nueva en 1993 que entró en vigencia en 1994 y que al tema de derecho internacional público le dedica 3 artículos y en el cual el artículo 55, que es el que ahora nos marca la pauta jerárquica, dice solamente los tratados celebrados por el Estado y en vigor forma parte del derecho nacional y hace silencio sobre qué jerarquía van a tener, con lo cual le tenemos que buscar otra vuelta para poder deducir qué jerarquía le vamos a dar, porque hizo silencio. Todos los demás artículos, los otros 2 artículos, hablan sobre el procedimiento de sanción de los tratados y de promulgación y eventualmente de denuncia. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, tenemos que echar manos en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, recordando que fue, digamos, creada en 1969. Claro que Argentina, bueno, adhirió a la convención en 1980 y Perú en 1999. Esto es 5 años posteriormente a la entrada en vigor de la nueva constitución que fue en 1994. ¿Qué pasó en esos 5 años? No lo sé, pero sí puedo decir qué es lo que pasa ahora y que la realidad es que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados nos obliga a acatar sus normas, porque lógicamente ya por haberla ratificado con todos sus pasos, conforman parte de nuestro derecho, tanto de Argentina como de Perú. O sea, determinar la jerarquía entre un tratado y una ley no es algo nuevo, o sea, es un tema que se vio en conflicto en varias partes del mundo, así como en 1971 en Bélgica, eh, o sea, los tribunales tuvieron que efectivamente señalar que en caso de un conflicto entre una norma de derecho interno y una norma de derecho internacional, eh, la norma prevista en el tratado debe prevalecer, porque señala que su primacía deviene de la propia naturaleza del derecho internacional convencional y obviamente la justificación está en el artículo 27 de la Convención de Viena, que señala que el derecho interno y la observancia de los tratados tiene que manejarse en una pauta en la cual tiene que promoverse que una parte no puede invocar las disposiciones de su propio derecho interno para incumplir un tratado, obviamente sin perjuicio de un caso de vicios en el consentimiento, pero el vicio en el consentimiento a los efectos de un tratado ya no es tan fácil porque dice precisamente el artículo 46 de la Convención, dice que un Estado no puede arguir vicio del consentimiento eh, porque violó una norma de competencia para celebrar un tratado. Sí, sí, se puede alegar vicio de consentimiento si esa violación fuera manifiesta y que o sea, fuera tan manifiesta que ninguno de los 2 estados partes pudiera haber sido eh, no vista. Pero la realidad es que, en síntesis, lo que hace esta Convención de Viena es que si bien, a ver, en Argentina sí está colocada la norma jerárquica, pero en Perú no, al final la jerarquía del tratado siempre va a prevalecer. Eh, ¿Cómo se llega a que un tratado internacional forme parte del propio derecho como tal? Bueno, hay una etapa de negociación que obviamente se lleva a cabo a través del Poder Ejecutivo. Es una facultad que se arroga exclusivamente el Poder Ejecutivo, me imagino por vía diplomática, pero sabemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores forma parte del Poder Ejecutivo, con lo cual es una competencia pura y exclusivamente
de este poder. Ahora bien, o sea, obviamente se llega a un texto, se adopta un texto y se firma, que es una suerte de autentificación, una manifestación del consentimiento que no implica esta firma que realizan las partes en este ámbito, no implica que ya este tratado forme parte automáticamente de nuestro derecho. Sí obliga a los estados a someterlo al trámite propio de cada país. En nuestro caso, tanto de Argentina como de Perú, el paso siguiente es someterlo a nuestra Cámara de Representantes, al Congreso Nacional. ¿Por qué? Bueno, porque son quienes nos representan al pueblo y que hacen la suerte de ficción de que todo el pueblo, toda la nación, de acuerdo, respetando las mayorías necesarias para la aprobación de este tratado, estamos adhiriendo y consintiendo en que esa norma en potencial, sea parte de nuestras normas generales y obligatorias. Una vez que se obtiene la aprobación legislativa, entonces ahí sí el Poder Ejecutivo somete el tratado a una ratificación. Ahí sí, cuando obtenemos la ratificación, podemos decir efectivamente que desde ese momento forma parte de nuestro derecho, sin perjuicio de que lógicamente después tengamos la necesidad, digamos, del trámite de publicación en nuestros boletines oficiales, que es otra ficción que adoptamos en nuestro derecho para que sea conocida por todos como cualquier otra norma. Muy bien. Hay veces que este tratado ratificado no es autoaplicativo, sino que, o sea, si el tratado ya ratificado no tiene una norma programática ya de aplicación, tiene que volverse a pasar por el Congreso para que le dé el formato, pero a los fines de funcionamiento. Pero esto no significa que el propio tratado pueda otorgar facultades para ser aplicado de manera retroactiva, como ocurre con cualquier otra ley, que en el texto mismo dice, bueno, el presente queda en su aplicación formal a partir de tal día. Es verdad que al momento de las negociaciones los textos pueden sufrir modificaciones, incluso cuando se someten al Congreso también pueden ser objeto de modificaciones, lógicamente. Esto si el Congreso en la etapa de aprobación decide modificar o hacer alguna reserva, lo que llamamos hacer reservas, luego en la etapa de ratificación el Poder Ejecutivo dejará por manifiesto en el texto definitivo del tratado esta reserva que que haya surgido del ámbito del Poder Legislativo. Lógicamente los tratados pueden ser denunciados. Obviamente a veces los estados eh, necesitan acomodar un determinado tratado a una nueva realidad. Puede ocurrir que la coyuntura de un país cambie, las variables cambien y que un tratado pueda resultar perjudicial para la nueva realidad de un país, con lo cual se faculta a los estados el poder de denunciar. A veces se establecen cláusulas para su denuncia, eh, a veces se dice, bueno, que se avise un tiempo anterior avisando que ese tratado se va a someter a una denuncia y a veces no. En cuanto a la interpretación de los tratados, hay que tener en cuenta, para completar el entendimiento de los tratados, lógicamente, la jurisprudencia de ciertos tribunales internacionales, a ver, cuya jurisdicción haya obviamente sido consentida y acatada. Y o sea, y esto tiene mucha importancia porque ya como tratado, como en sí, como parte del derecho, de incorporado al derecho nacional,
tenemos un doble filtro jurisprudencial. Tenemos el filtro jurisprudencial local de nuestros jueces, pero también al tratarse de un tratado internacional, también quedamos sometidos a eventuales tribunales internacionales en una suerte de doble instancia, lo cual nos obliga a tener máximo cuidado al momento de decidir un determinado caso, eh, si hay algún convenio de ese estilo, y precisamente en el ámbito tributario donde las causas procesales abundan. Muy bien. Básicamente ahora, teniendo en cuenta los convenios para evitar la doble imposición internacional, necesitamos determinar el ámbito de aplicación. Bueno, en general, en líneas generales, se aplican al todo el territorio nacional de las partes firmantes. En caso de Argentina, la Constitución lo dice el tratado que quede incorporado al derecho eh, va a regir sobre todo el territorio federal, es ley federal. Hay algunos países, por ejemplo, como Dinamarca, que en algunos CDIs excluyen Groenlandia. Estados Unidos a veces excluye Puerto Rico, las Islas Vírgenes, pero no es el caso ni de Argentina ni de Perú. Otras cuestiones sobre el ámbito de aplicación, tenemos que tener en cuenta el ámbito marítimo. Por Convención Montego Bay, el mar se extiende, el mar territorial, 12 millas desde la costa. Hay dudas respecto de la aplicación de un convenio de doble imposición respecto del ámbito ultraterrestre. Este es un desafío que se nos presenta a los países en vías de desarrollo en respecto de de los nuevos hechos tributarios, de los nuevos hechos imponibles que vienen para el futuro, y que nosotros tenemos que estar con ese tema sobre la mesa y estar atentos para lo que viene. Después, la aplicación temporal, cuánto tiempo tiene vigencia un tratado. Bueno, el modelo en la OCDE, en el artículo 29, dice, bueno, tiene vigencia desde el momento de la ratificación. Esto es del intercambio de los textos. Pero también puede tener una entrada en vigor diferida. En cuanto al objeto, bueno, de los tratados, el primer objeto que nosotros señalamos es distribuir o asignar competencias tributarias. ¿Con qué fin? Para evitar la doble imposición. Pero, una segunda función que se supone que tienen los convenios para evitar la doble imposición internacional es contrarrestar ciertos efectos de evasión fiscal internacional. A veces esto vamos a ver que queda un poco desdibujado, pero que es el objeto, y vamos a tener que tener en cuenta los objetos, o sea, los objetivos, la finalidad de los convenios de doble imposición para, como regla de interpretación. ¿Por qué? Porque el primer punto de regla básica para interpretar un convenio de doble imposición es la buena fe, y conforme al sentido corriente de los términos y del contexto y la finalidad del tratado. Acá no quedan incluidas las manifestaciones unilaterales de un Estado por parte de un Estado, sino que tienen que ser manifestaciones consentidas. Y respecto con el objeto y la finalidad, tiene que tenerse en cuenta el objeto general del tratado, no así de las disposiciones específicas. Esto también va a tener virtualidad en algún momento. Otras reglas de interpretación la podemos traer de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el artículo 32, que también los trabajos preparatorios y otras circunstancias de su celebración también vienen a formar parte del núcleo interpretativo. Cuando algún término deje, o algún sentido deje oscuridad, ambigüedad, o eventualmente algún resultado resulte absurdo o irrazonable. En cuanto al modelo de la OCDE, hay que definir
un par de pautas para completar la interpretación. Hay que tener en cuenta que el modelo da definiciones. Hay determinadas definiciones, residencia, establecimiento permanente, etcétera. Pero obviamente no da todas las definiciones que por ahí necesitamos, sino más que un tratado estaríamos elaborando un diccionario. Para esos términos no definidos, entonces el artículo 3, el párrafo 2 del modelo, dice que en principio, cuando un término no se haya definido, tiene que basarse ese término en el sentido que se le da en el derecho local del Estado y respecto a los impuestos que se aplican, salvo que esto choque contra el contexto general del tratado y acá es donde el contexto general adquiere virtual importancia y que excluye a la interpretación particular y específica. No obstante, hay quienes opinan que esto no debe ser así, que primero debe primar el contexto del tratado y eventualmente, como último recurso, recurrir o acudir al derecho nacional. Y para finalizar, es preciso aclarar que el uso de los convenios para evitar la doble imposición es optativo, o sea, nadie está obligado a utilizar como herramienta el convenio de doble imposición, sino que uno puede elegir al momento de hacer la planificación tributaria la situación quizás más gravosa a los fines, digamos, de contribuir. Lo que sí es pauta esencial que la aplicación de un convenio no puede redundar en un trato más desfavorable. O sea, los convenios de doble imposición internacional están nacidos para otorgar favorecimientos al contribuyente, no para perjudicarlos. Y esto implica también que está necesariamente prohibido crear obligaciones tributarias nuevas o agravar cualquier otra que ya se encuentre existente en el derecho interno del país firmante. Hasta acá es la pauta general y nos queda entonces averiguar cuáles son las especificaciones particulares de los modelos que tenemos en la actualidad.